Hacemos Más Vale Magazine, Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Seamos Historia, con Roxana Puche. Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿todo bien? Bien, todo muy bien. Todo bien. Siempre contentos, como le decíamos hoy a Julia. Siempre que tengamos un micrófono estamos muy contentos, Roxana. Algo que no sabes, Roxana, es que cuando nos encontramos con Silvia, cuando comemos ahí en la casa de ella, por ejemplo, ponemos un micrófono en el medio de la mesa, para no sentirnos raros, ¿viste? Entonces le hablamos al micrófono, le hacemos seña a nadie que ponga una tanda y música y seguimos hablando. Bueno, te digo que eso lo sé con vos, porque cuando yo fui a comer no lo vi nunca. Pero no sé, tiene esa onda con vos, me parece. No, tenemos un vinito de por medio siempre. Bueno, Roxana, continuamos con Facundo, ¿no? Vamos a continuar, a terminar la historia de Facundo Quiroga. La parte más triste vamos a contar. Claro. Igual quiero retomar donde más o menos habíamos dejado la razón verdadera por la cual Sarmiento escribe este libro, Facundo, en 1845, 10 años de muerto Facundo Quiroga. El motivo era porque tenían que aplicar un esquema económico que iba a destruir la economía del interior. Entonces lo usó como medio de represión y de ataque por adelantado al gobierno de Rosas, por supuesto, ¿no? Claro. Para aplicar eso, empezó atacando con el libro, para mostrar esa dicotomía de civilización y barbarie. Claro. El Facundo es terrible, escuchen esto, empieza con una advertencia del propio autor, que dice, él escribe esto, que los hechos descritos no tienen precisión histórica. Y al hablar de la infancia de Quiroga, sencillamente inventé para obtener un efecto político mayor. Directamente. Cero, Sarmiento, sí, cero. No, es terrible. Sí. Bueno, las descripciones, ¿no? El barbarismo, la crueldad que él le pone Sarmiento como características de Facundo Quiroga, en realidad son las mismas que él pregona, ¿no? Por ejemplo, él dice, este libro es un panfleto político, él mismo lo dijo. Y también donde quiso demostrar la tesis de que las guerras civiles argentinas dirimieron el conflicto entre civilización, que era la occidental, representada obviamente por Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y la barbarie, identificada con los indígenas, los españoles, y sobre todo con Rosas y Quiroga. Claro. Esa es la única obsesión de este hombre, ¿no? Qué pobre, ¿no? 10 años pensando en eso estuvo. El otro estaba recontra muerto. Ahora, quizás había alguno encono especial, porque ellos eran parientes. Ellos tenían, es cierto. Tenían un parentesco poco conocido, eran primos lejanos. Esto no lo sabía. Esto es terrible, miren. Los Quiroga llegaron a América hacia 1557. Con doble apellido, Quiroga Sarmiento. Se instalaron, en principio, en San Juan. Y por disputas familiares, alguien del árbol genealógico decidió sacar el Quiroga en la rama de los bisabuelos. Entonces, los que se quedaron con el Quiroga se asentaron en La Rioja y el resto se quedó en San Juan. Entonces, chicos, bien podemos afirmar que el apellido de Sarmiento es Quiroga. Claro. Así que quizás también había un poco de rencor, ¿no? Roxana, podríamos decir que se trató de una rencilla familiar, entonces. Sí, podemos decir que los Quiroga se quedaron con el pelo abundante y rulos y los Sarmientos se quedaron todos pelados. Claro, también. Hay Esto sí que es revisionismo histórico. Hay mucho motivo para el encono personal acá, llevado a la pluma y al libro, obviamente, ¿no? Cada uno ataca como puede. Bueno, vamos a contar la parte triste, que en realidad es cuando lo matan a Quiroga. Él sale, miren, marcha indefenso, casi no quiso guardias que lo cuiden, no se entendió bien por qué motivo.
básicamente se piensa en que él estaba segurísimo que cualquiera que se quisiera atrever a dispararle con 2 gritos y decir soy Facundo Quiroga, iban a alistarse. Fue un crimen preparado con total desenfado. Él se fue al norte, a la zona de Santiago del Estero, a tratar de solucionar un problema entre 2 políticos. Cuando llegó era tarde porque uno ya estaba muerto, pero con todo ese desenfado, desde que él sale de Buenos Aires, se sabía que en Córdoba o en Santa Fe lo esperaban con una emboscada para matarlo. Llega, como les digo, llegó hasta Santiago del Estero sorpresivamente, porque iba teniendo emboscadas cada 3 kilómetros más o menos, pero al volver ya se sabía que en Barranca Yaco lo esperaba una partida y se conocía hasta el nombre de quien lo comandaba, Santos Pérez. Y sucedió tal cual. Todos los acompañantes de Quiroga estaban aterrorizados sabiendo que iban a morir, excepto Quiroga, excepto Quiroga, que sostenía que nadie se atrevería. ¿Se acuerdan que yo conté que él tenía reuma, que estaba muy mal? Sí, que no viajaba en carreta. No andaba a caballo. Exacto. Bueno, finalmente el temible Trigue fue muerto sin pena ni gloria con un disparo en su ojo, y todos, absolutamente todos, fueron muertos aún. El niño de 10 u 11 años que iba como postillón, que fue degollado suplicando por su madre, pobrecito. Todos muertos. Rosas, enterado, ordena perseguir a los culpables, y no era un misterio resolver precisamente. Santos Pérez respondía a los Reinafé. Estos muy probablemente respondían a Estanislao López, o sea que la cadena ya se sabía. En pocas semanas, Vicente y Guillermo Reinafé, Santos Pérez y algunos cómplices estaban presos. Estanislao López los abandona a su suerte, y como gesto de subordinación a Rosa, del miedo que tenía, eso lo agrego yo, ordenó que su prisionero de lujo, escuchen esto, el general Paz, que había caído en una trampa, lo tenía preso Estanislao López, se lo entregó en Buenos Aires a Rosas, cosa que Rosas estaba pidiendo desde 1831, o sea, 4 años. Bueno, finalmente hubo un juicio. Rosas se procuró que el tema de Quiroga tuviera todo lo legal cubierto, hubo un juicio, hubo pruebas, los enjuiciaron, los encontraron culpables, los ejecutaron. La violencia, en definitiva, que parecía ser solo del lado de los caudillos, en realidad comienza con los unitarios feroces, como lo que conté la semana pasada sobre la Madrid, sobre un tal Dehesa, que era el lugarteniente de Paz, de este Paz que estaba preso, que por ejemplo lo que hacía, tomaba a los prisioneros, los ponía en fila, y lo que hacía, los quintaba, o sea, contaba de 1 a 5, el 5 era fusilado ahí nomás adelante de sus propios compañeros. Ese era un método, Sí, una cosa espantosa, o sea, no sé cómo, eso se llama quintar, Roxana, exacto. perdón. Quintar se llama eso. Tal cual. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, ese es el condenado. No sabes de dónde empieza y dónde llega el 5, obviamente. Es así. Claro, qué horror. Un horror. Hubo muchas medidas y sucesos extraños en torno a la muerte, al cuerpo y al entierro y a la exhumación de Facundo Quiroga. Muchas situaciones sospechosas. Por ejemplo, su cuerpo quedó tirado muchos días desnudo porque le robaron hasta la ropa interior, con lluvia, con sol, un desastre. Después la primera persona que le hace la primera pericia lo cubre con cal, solamente el cuerpo de él, el resto no. La lujosa galera, que era enorme, no solo lujosa, enorme, llamativa, no había casi ninguna, nunca más se encontró en ningún lado. Mira. Muchas cosas raras. Lo habrán roto, lo habrán destruido. Muchas cosas raras. Bueno, Rosas dispone traer el cuerpo a Buenos Aires, recibirlo con honores, y le puso el nombre de Facundo Quiroga a la calle por la que iba a entrar el cortejo, que después ese nombre se lo cambia Urquiza y le pone el que tiene ahora, que es la avenida Rivadavia. Mira, justamente Rivadavia. Sí, justamente, bueno, entre ellos se llevan, ¿viste? Y son los nombres que quedan, como digo yo, esa maldad superlativa de que yo tengo que decir, vivo en Ramón Falcón y Álvarez Thomas, ¿no? Dos malvados, como me pasa a mí. Bueno, ¿qué va a ser? Finalmente, los restos fueron, al cementerio de la Recoleta. Escuchen esta casualidad terrible de la historia. Allí estuvo el cuerpo en tierra por 33 años, aunque legalmente no figuraba en ningún registro del cementerio. Las historias que se repiten, esto es Evita, la historia de Evita. Claro. Es terrible.
Claro. Sí, Claro. sí, hay situaciones que estás contando, si bien sucedieron, repetinos el año, por favor, de la Y a él lo muerte. matan en 1835, así que esto habrá sido un año después. 1835. Bueno, pasaron 65 años del otro siglo, del 19, los 100 del 20, los 20 de este, Sí, y hay cosas que siguen Siguen, dándose y Sí. siguen Sí, claro. repitiéndose casi Claro que sí. calcadamente. Claro que sí. terrible, No, terrible. Tremendo. Bueno, finalmente tremendo. la familia de Marchi, que era uno de los yernos de él, que curiosamente la familia de Marchi compra una farmacia que la van a conocer de nombre, que se llama La Estrella, que todavía existe, que es la esquina más antigua que hay atrás de lo que era el hipotecario, en la calle Alsina. Ajá, en Capital. Esa esquina, que está, si quieren ir a verla, es preciosa, era de la viuda de Facundo Quiroga, que se le alquilaba a esta familia de Marchi, que eran unos suizos que habían venido a vivir a la Argentina, porque acá siempre vivimos re mal, entonces todo el mundo quería venir. Sí, no se Entonces, ¿qué hace este hombre? Compró unos... acá. Sí, claro. Lo estuvimos comentando eso. Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo, los escuché. Bueno, él en esos lotes construye un mausoleo bajo tierra y sobre la superficie pone una escultura preciosa que se llama La Dolorosa. Se dijo que el mismo Facundo Quiroga pidió ser en su momento enterrado de pie, cosa que parece que era muy común para las personas importantes en España, pero no, tampoco esto no lo pude comprobar. Claro. Allí descansaba en paz. Cuando al año, esto es odio puro lo que voy a contar, si se parece a algo de ahora, no, es mentira, escuchen esto. Descansaba en paz cuando al año de la muerte de Rosas, estamos hablando ya de 1878, la familia de Rosas y los amigos invitan a una misa en la iglesia San Ignacio. Y los unitarios que pululaban todavía con todo su odio de las distinguidas familias acá por Buenos Aires, ¿qué hacen? Convocan una misa de desagravio el mismo día y a la misma hora en la catedral. O sea, si eso no es para pelear, que me digan para qué era, ¿no? Para provocar, claro. Claro. Se empezaron a caldear, entre ellos se empezaron a poner mal, ¿y qué pasó? Como no tenían el cuerpo de Rosas acá, porque estaba en Inglaterra, decidieron ir a sacar el cuerpo de Facundo Quiroga del cementerio. Llegaron a trepar las paredes del cementerio, que estaba cerrado temprano porque ya se sabía que iban a ir estos maleantes directamente. Subieron, saltaron, entraron, ataron con sogas la escultura esta que les cuento, La Dolorosa, que cuando vayan al cementerio la tienen enseguidita entrando a la izquierda, para tirarla, y llegó justo, por suerte, la policía. Desde ese momento, bueno, todos los herederos decidieron cavaron para abajo no sé cuántos metros, cerraron, tapiaron, y allí quedó el famoso cajón de Facundo junto a su espada parado. Por eso sí es verdad que estaba parado, y este es un hallazgo que recién se confirma en el año 2005. Bastante le costó a la familia permitir que se hiciera un agujerito chiquitito, que por una sonda se dieron cuenta que sí había algo adentro, dejaron hacer un agujero chiquitito, y bueno, un antropólogo famoso, Chevelson, de acá de Buenos Aires, pudo comprobar que era el cajón de Facundo. Pero sigue ahí abajo, recontra cuidado, los familiares tienen pánico de que aún hoy, con 2 años... Hay descendientes de Quiroga hoy. Sí, tal cual, exacto. Y de Marchi, ¿no? De ambas familias que fueron los dueños de este lugar del cementerio. Y aquí termina la historia, bueno, tan movida, ¿no? Tan parecida a la realidad. Argentina, ¿no? Cuánta muerte, cuánto culto a la muerte. Me hiciste acordar lo de Evita, el cadáver de Evita y las manos de Perón y ese odio que va más allá de la vida, ¿no? Sí, no, es terrible. Bueno, Evita está también 7 metros bajo tierra en el mausoleo. Y cuando llegó Rosas, miren, ni les cuento las cosas que me fui enterando cuando lo traen a Rosas, que dicen que nadie quería recibirlo en el cementerio. Entonces lo dejaron tirado en la vereda de donde tenían que entrar el cuerpo. Con lo cual dice que lo abrieron y no sé, lo profanaron también. Sí. Es un horror. Sí, los niveles de expresión del odio son verdaderamente... Superan la lógica. Incalculables. Bueno, Roxana, interesantísimo, como siempre. Bueno, me alegro que les haya gustado. Muy interesante. Te esperamos el próximo viernes. Sí, nos vemos el viernes que viene. Dale. Que tengan buena semana. Un besito. Igualmente para vos, un beso grande. Chau.